Bienvenidos un día más a Naister DIY. En este vídeo aprenderemos a realizar este precioso vestido para bebé que tiene una falda fruncida, manga larga y una pequeña abertura en el cuello para que nos sea fácil pasarlo por su cabecita. Así que si os interesa ver el paso a paso de cómo realizarlo, quedaros a ver el vídeo hasta el final. Y como siempre os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna notificación. Para realizar este vestido de bebé vamos a necesitar una tela que sea elástica. Da igual su composición, es decir, es indiferente si es algodón o poliéster, pero necesitamos que tenga cierta elasticidad. Puede ser, por ejemplo, un punto de camiseta, un jersey, sudadera, lo que tengáis. Y también vamos a necesitar dos botones para cerrar la abertura del cuello. Podéis utilizar o bien botones normales de toda la vida o utilizar unos snaps o botones automáticos. El patrón para este vestido lo vais a encontrar de forma completamente gratuita desde la talla 0-3 meses hasta la talla 2 años en nuestra web www.naisterdiy.es. Tenéis el enlace directo en la cajita de descripción de este vídeo. El patrón os lo vais a descargar en documento PDF y vais a ver que cada talla tiene su color para que os sea súper sencillo a la hora de recortar por la talla que necesitéis. Estos patrones se imprimen en formato DIN A4 y no tienen añadido el margen de costura, así que a la hora de recortar la tela debéis recordar de añadir el margen que utilicéis. Normalmente si vais a coser con overlock se deja un margen entre 1 y 1,5 centímetros y si coséis con la máquina plana debéis dejar el margen que creáis necesario, es decir, el margen que utilicéis en vuestra pata del prensatelas. En la cajita de descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace a mi vídeo de cómo descargar patrones PDF para que os sea súper sencillo a la hora de imprimir y juntar las hojas para formar el patrón. Y ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra para coser este vestido. Para realizar este vestido vamos a necesitar una pieza del delantero. En este caso vais a tener que pasar estos pequeños piquetes a la tela, hacemos unos pequeños cortes para marcar lo que es la pieza. Vamos a necesitar también una pieza de la espalda, también acordaros de pasar los piquetes a la tela. Necesitaríamos también dos piezas de la manga, en este caso debéis recordar de pasar el piquete central que nos marca el centro de nuestra manga. También necesitamos dos piezas del rectángulo que es la falda de nuestro vestido. Y por último vamos a necesitar esta pieza que es la pieza del cuello. Tanto en la pieza del delantero como en la pieza de la espalda os habréis fijado que uno de los dos hombros es más largo que el otro, es decir, el hombro donde hemos realizado los pequeños cortes. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es pasar una costura overlock o una puntada zigzag al borde de este hombro. Una vez tengamos ya realizada esta pequeña costura al borde del hombro largo, lo que vamos a hacer es juntar el otro hombro, es decir, vamos a coger por el otro lado, juntamos el delantero con la espalda encarando la parte buena entre sí, ponemos un alfiler o una pinza y nos vamos a ir a la overlock o a la máquina de coser a pasarle una puntada. Como se trata de una tela elástica, recordad que vais a tener que utilizar una puntada zigzag o bien una overlock. Y así es como nos tiene que quedar cuando hayamos cosido ya el otro hombro. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar los piquetes que habíamos marcado en el hombro largo y vamos a doblar la tela exactamente por esa marca, tal y como voy mostrando en el vídeo. Como ya habréis visto, en la parte de la espalda nos siguen sobrando unos piquetes y estos piquetes nos marcan el sitio donde va a ir montado el hombro del delantero. Es decir, para poder cerrar la abertura de nuestro cuello vamos a montar lo que es la pieza del delantero encima de la pieza de la espalda. Por ahora nos vamos a ir a la máquina y vamos a pasar o bien una costura recta o una costura en zigzag al borde de la doblez que hemos realizado.
Una vez tengamos estas dobleces cosidas, tenéis que pensar qué tipo de botones vais a poner a este vestido, ya que si queréis poner los botones tradicionales de toda la vida, es el momento ahora de hacer el ojal correspondiente. Para ello vais a necesitar 2 botones para hacer el largo del hombro y deberéis hacer el ojal en el lado del delantero. Y los botones en ese caso van a ir cosidos en el lado de la espalda, para que queden de esta forma. En la cajita de descripción os voy a poner el enlace de un vídeo donde enseño a hacer ojales a máquina de forma súper sencilla. En mi caso, para este vestido voy a utilizar unos botones a presión automáticos, así que los pondremos más adelante. Una vez hayáis realizado los ojales, lo que vamos a hacer es juntar con unas puntaditas a mano, 1 o 2 puntadas, la parte del delantero y la parte de la espalda. Y vamos a pasar esta puntada en la parte del hombro, es decir, la parte que va hacia la manga, ya que de esta forma estas piezas se van a quedar fijas cuando cosamos nuestra manga. Y ahora vamos a ir ya a coser las mangas a nuestro vestido. Para ello lo que vamos a hacer es coger nuestra manga y vamos a poner lo que es la parte del dibujo con la parte del dibujo de nuestro cuerpo. Recordad que hemos hecho un piquete justo en el centro de la manga, pues este piquete tiene que coincidir con la costura del hombro. Lo vamos a ir sujetando con pinzas o alfileres, eso sí, acordaros de quitar los alfileres cuando paséis por la máquina, y nos vamos a ir al filo de la sisa y al filo de la manga, tal y como muestro en el vídeo, y juntamos también con una pinza o un alfiler. Y hacemos exactamente lo mismo hacia el otro lado. Y vamos a seguir los mismos pasos para juntar la otra manga. Y una vez ya lo tengamos sujeto, lo que vamos a hacer es ir a la máquina de coser. Recordad que si coséis con máquina normal debéis utilizar una puntada zigzag o elástica, que estamos trabajando con un tejido elástico, o bien coserlo directamente con la overlock. Le vamos a pasar una puntada por lo que es todo el contorno de nuestra manga. Y esto es lo que debamos tener hasta el momento. Hemos cosido lo que son las mangas y el hombro del vestido. Ahora lo que vamos a hacer es ir a coser la falda. Las faldas las vamos a coser abierto, es decir, tal y como lo tenemos ahora, porque nos va a resultar mucho más sencillo. Como habréis comprobado, la falda es mucho más grande que el cuerpo de nuestro vestido, y esto es así porque este tipo de falda va a ir fruncida, es decir, va a ir arrugada para que quepa dentro del cuerpo de nuestro vestido. Os voy a enseñar una forma muy sencilla de fruncir una falda. Vamos a ir a la máquina normal, la máquina plana, vamos a poner el máximo largo de puntada que nos permita nuestra máquina, y lo que vamos a hacer es pasar un pespunte sencillo al borde de la falda, a 1 centímetro aproximadamente, y sin rematar. Es decir, empezaremos a coser por un lado, pasaremos todo el pespunte a 1 centímetro del borde y dejaremos de coser dejando los hilos largos pero sin rematar la puntada. Y ahora lo único que hay que hacer es coger el hilo de arriba, es decir, de las puntadas de arriba, y tirar de él. No debéis de coger el hilo de abajo, ni los 2 hilos, ni nada, solo tenéis que coger lo que es el hilo de las puntadas de arriba y tirar de él.
Con una mano mantenéis este hilo sujeto y con la otra vais a ver que se va frunciendo la tela de forma muy sencilla. Y podéis ir repartiendo este rizo de la tela por todo el contorno de la falda. Podéis tirar tanto de un lado como de otro, siempre que tiréis solo del hilo de arriba. Cuando ya tengamos la falda fruncida, vamos a comprobar que la medida que hemos realizado a la falda se corresponda con la medida de nuestro cuerpo del vestido. Cuando hayamos conseguido fruncir la falda a la misma medida que el cuerpo de nuestro vestido, lo único que hay que hacer es encarar el derecho con el derecho, es decir, los dos dibujos enfrentados, y sujetar el contorno con alfileres o pinzas para ir a la máquina de coser. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado del cuerpo y la otra falda que teníamos. La frunciremos hasta que lleguemos a la medida del cuerpo, la unimos con alfileres o pinzas y nos iremos a la máquina de coser a pasarle una puntada o bien con overlock directamente o bien una puntada elástica o zigzag. Así es como nos tiene que quedar esta costura. Como veis, el fruncido de la falda se ha mantenido durante la costura y ahora ya podéis quitar el hilo que hemos utilizado para poder fruncirla. Lo que vamos a hacer ahora es volver el vestido del revés, es decir, volvemos a encarar la parte del delantero del dibujo con la parte de la espalda del dibujo y vamos a coser los laterales desde la manga hasta el final de la falda. Pues ya casi tenemos nuestro vestido terminado, ya tenemos los laterales cosidos y como veis esto ya va tomando forma. Para tener un acabado más limpio y pulcro, lo que vamos a hacer ahora es pasar una costura en zigzag o bien una overlock en el contorno de las mangas y el contorno de la falda. Os recomiendo utilizar, si vais con la overlock, utilizar tan solo una puntada de 3 hilos, es decir, solo una aguja, porque así la puntada es más elástica y es más cómoda a la hora de pasar las mangas.
Y una vez ya hayáis pasado la costura de overlock o una costura zigzag al filo del bajo del vestido y el bajo de las mangas, lo que vamos a hacer es doblar 1 centímetro hacia el interior del vestido y le vamos a pasar también una costura en zigzag para realizar el bajo tanto del vestido como de las mangas. Ahora vamos a coger el rectángulo de tela que hemos cortado para el cuello y vamos a dejar terminado ya el vestido. Como veis, esta cinta es también más pequeña que nuestro cuello y esto es porque a la hora de coser debemos de ir estirando esta cinta. Para que tenga un acabado bonito, lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestro cuello, es decir, le vamos a pasar una puntada por este lado de aquí y también una puntada por el otro lado. A la hora de cerrar nuestro cuello, acordaros que el dibujo, es decir, la parte bonita, tiene que estar hacia adentro, debemos encarar las caras bonitas. Una vez cosido los laterales de nuestro cuello, le vamos a dar la vuelta, es decir, vamos a poner lo que son las caras bonitas hacia afuera y vemos que la terminación del cuello queda perfecta. Si no tenéis mucha experiencia con la costura, os recomiendo planchar vuestro cuello para que os quede bien y os sea mucho más fácil de poner. Es decir, debéis plancharlo de tal forma que os quede así, completamente plano, para que os sea mucho más fácil de poner. Ahora vamos a coger el cuello, vamos a unir los extremos, ponemos justo los extremos por aquí y marcaremos la mitad del cuello. Lo podéis marcar o bien con un piquete o le ponéis un alfiler. Esta marca que acabamos de realizar, es decir, allí donde hemos puesto el alfiler que nos marca el centro de nuestro cuello, lo tenemos que hacer coincidir con la costura del hombro, tal y como os voy a mostrar ahora en el vídeo. Vamos a poner una de las esquinas en una de las partes del hombro abierto. Recordad que uno de los hombros lo tenemos cerrado y el otro lo tenemos abierto, así que vamos a encarar una esquina con este hombro. La marca o el piquete o el alfiler que hemos puesto en el centro del cuello va a coincidir con la otra costura del hombro. Y por último, la otra esquina del cuello la tenemos que llevar otra vez hasta el siguiente hombro. En la parte del hombro tenéis que fijaros que os quede completamente recto, es decir, que al poner el cuello en su posición original se marque perfectamente recto el ángulo. Y para que el cuello no se nos mueva al empezar a coser, lo que os recomiendo que hagáis es pasar una o dos puntadas a mano para que quede bien fijado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra parte del cuello. Una vez ya tengamos fijado tanto el principio como el final de nuestro cuello, lo que vamos a hacer es ir a la overlock o bien con una puntada zigzag y coser todo alrededor. Como veis, el cuello es un poquito más pequeño que el cuello de nuestra camiseta y esto es porque debéis de estirar el cuello al coserlo. Y así es como os tiene que quedar el cuello una vez cosido. Ahora lo que vamos a hacer para asentar este cuello y que la costura no moleste es pasar una puntada sencilla, una puntada recta a unos milímetros del borde por aquí en todo el contorno.
Y listo, ya tenemos el vestido terminado, todas las puntadas hechas, así es como os queda el cuello. Y ya tan solo os faltaría o bien poner unos snaps automáticos en el hombro o bien coserle los botones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado. Si es así, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna notificación. Nos vemos en el siguiente vídeo.